Veamos ahora el ejercicio 15. Vamos a hacer el apartado B. Vamos a estudiar la continuidad de esa función. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que en el intervalo menos infinito 0, la fórmula que tiene la función es a más el logaritmo neperiano de 1 menos x. Esta función, bueno, es una constante más un logaritmo. El logaritmo neperiano es continuo en su dominio. Vamos a ver cuando 1 menos x es mayor estricto que 0, que es cuando existe el logaritmo neperiano. En este caso, 1 mayor que x, la x que está restando pasa sumando, por tanto, para los valores de x más pequeños que 1, la función es continua. Entonces, esta función es continua desde el menos infinito hasta el 1, porque me salen números menores que 1. Pero nuestra función está definida desde menos infinito hasta 0. Por tanto, si es continua de menos infinito hasta 1, pues en particular es continua en ese intervalo. Veamos ahora qué pasa en el otro tramo, desde 0 a más infinito. Desde 0 a más infinito, la fórmula que tiene la función es f de x igual a x cuadrado por e elevado a menos x. Bueno, esta función pues sabemos que también se puede poner como x cuadrado entre e elevado a x. Esta función sería continua, excepto cuando la e elevado a x da de resultado 0, pero la exponencial nunca da de resultado 0. Bueno, la he puesto así, pero podríamos poner que es continua para todos los valores de r. Pues si es continua para todos, a mí solamente me interesa que pasa de 0 a más infinito, porque en el resto de lugares tengo otra función. Pero si esta función es continua para todos los puntos, pues en particular va a ser continua en mi tramo. Pues en particular es continua ahí. En particular es continua en ese intervalo. Todo esto hay que explicarlo así, en ese intervalo. Entonces, donde único puede haber discontinuidad es en el 0. Por tanto, nosotros aplicamos la continuidad en el x igual a 0. Veamos las condiciones de la continuidad. En primer lugar, vamos a calcular el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda de la función. Eso va a ser el límite cuando la x tiende a 0 de a más el logaritmo neperiano de 1 menos x. Si nosotros sustituimos la x por 0, pues veremos cómo vamos a tener a más el logaritmo neperiano de 1. El logaritmo neperiano de 1 da de resultado 0, por tanto esto da de resultado a. Vamos a la segunda condición, que la segunda condición es el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de la función, que eso va a ser el límite cuando la x tiende a 0 de la función 0 por la derecha es x cuadrado por e elevado a menos x. Cuando nosotros sustituimos la x por 0, nos sale 0 por 1, en este caso 0 por 1, 0. La tercera condición sería el límite cuando la x tiende a 0 de la función. Este límite, sin especificar izquierda ni derecha, existe cuando el límite por la izquierda da lo mismo que el límite por la derecha, es decir, cuando la a vale 0, que esta sería la condición que nosotros necesitamos. Y por otro lado, pues también necesitamos comprobar qué pasa con el valor de la función en el 0. El valor de la función en el 0, nos fijamos en nuestra función donde está el igual a 0, observamos que el igual a 0 está aquí. Me ha borrado, el igual a 0 está ahí, por tanto nosotros tenemos que sustituir en esa función la x por 0, pero sin poner límite ni nada. Entonces nosotros vamos a tener que va a ser 0 elevado a 2 por e elevado a menos 0. En este caso vemos como esto da de resultado 0. Nosotros sabemos que para que la función sea continua, en el x igual a 0, debe cumplirse, me gustaría que esto lo escribierais así, que el límite cuando la x tiende a 0 de la función coincida con el valor de la función en el 0. Por tanto, para que eso pase, hemos visto que la a tiene que ser igual a 0.
Esto es para que la función sea continua en el cero, pero como antes hemos dicho que la función es continua también en los intervalos, pues para que sea continua en R también se cumple lo mismo. Para que la función sea continua en R, la A tiene que ser 0. Y esta sería la solución al ejercicio B.